Agradecer a esta hora que nos atienda Andrés de Leo, que es diputado electo en la provincia de Buenos Aires por Somos Buenos Aires desde la sexta sección electoral en la ciudad de Bahía Blanca. Andrés, Gustavo Yacañino lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamar. Bueno, primero le pregunto cómo está la situación allí en Bahía Blanca como consecuencia de las inundaciones. Es cierto que ha pasado un tiempo para muchos prudencial, para otros no, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Siempre insisto, hay un título y después en el desarrollo es como que el texto cada vez se va perdiendo cuando llegamos al final y encontramos la hoja en blanco. ¿Cómo está la situación hoy, Andrés? Bueno, a ver, la situación es la de una ciudad en marcha con muchos problemas que han quedado, algunos que venían de antes de la inundación, Ajá. obviamente, y muchos que fueron sobrevivientes a la inundación, pero bueno, la verdad es que primero, las familias, muchas familias que perdieron todo, o gran parte, evidentemente las ayudas que pudieron haber hecho tanto del Estado nacional como del Estado provincial fueron absolutamente insuficientes. Y después, bueno, los problemas estructurales, sobre todo pensando en una situación que pueda repetirse, tiene que ver con una obra de reparación de un canal de desagüe, que se llama acá el Canal Maldonado, que fue hecho entre 1949 y 1952, bueno, que ha quedado absolutamente detonado y destruido, que el gobierno provincial se ha comprometido a iniciar, y bueno, eso está todavía muy pendiente, y obviamente las pérdidas que la ciudad y la gente de la ciudad ha tenido no han sido, obviamente no han podido ser resueltas ni van a ser resueltas ya por decisión del gobierno nacional, así que la preocupación ahora es si estamos preparados para un evento de Claro. similares características. Sí, Y a mí me Andrés. parece, y a mí me parece que no, Sí, me usted parece que no. dijo una palabra estructurales, ¿no? Y me parece que si todas las soluciones son coyunturales y no estructurales, porque esto no es un problema que se reconoció ahora, como también hacemos referencia a los problemas en el interior de la provincia de Buenos Aires, el 9 de julio, Carlos Casares, Bolívar, que tiene que ver con las inundaciones, y otros lugares donde los caminos rurales son prácticamente intransitables y nunca hay una obra de fondo estructural que pueda solucionar estos problemas. Sí aparecen cuestiones coyunturales en el momento para ayudar y después nada más. Hay una decida importante con esos temas, ¿no? Con esa Sí, problemática. sí. A ver, con el tema de la inundación, para los oyentes que tienen ustedes de la audiencia de Chascomús y la zona, es difícil de explicarles por qué Bahía Blanca es una zona de riesgo de inundación, siendo un lugar de bajas lluvias. Es decir, Sí, acá no llueve mucho, llueve mucho menos que en la zona donde viven ustedes sí. o mucho menos que en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero si usted, el que conoce Bahía Blanca o ve el mapita, va a encontrar que Bahía Blanca está justo en el punto de esa panza que tiene la provincia de Buenos Aires. Es una olla tectónica donde las aguas de las lluvias o del mar terminan en la zona de Bahía Blanca. Entonces, una lluvia más o menos importante en la zona sería la Sierra de la Ventana, aledaña a Bahía Blanca, terminan todas desembocando en Claro. el estuario de la ría de Bahía Blanca. Por eso es el riesgo. Y quiero decirles a los oyentes que la terrible inundación que se llevó 18 vidas en el 7 de marzo, tenemos que pensar que llovió para la zona que nunca llueve, que es para la zona de La Pampa, Bahía Blanca, La Pampa, que no es una zona de muchas lluvias. Ujú. De hecho, llovieron en 8 horas lo mismo, o 4 horas lo mismo que llovió en 2 años acumulado. Epa. Si hubiera llovido donde las lluvias son más importantes y donde las hipótesis de inundación de Bahía Blanca son siempre más certeras, que es para la zona de la Sierra de la Ventana, la tragedia de Bahía Blanca hubiera sido de dimensiones, yo me animo a decir, digamos, parecidas a algo que queda grabado en la historia de la humanidad, porque hubiera sido terrible. Hubiéramos tenido en las zonas donde tuvimos
2 metros de agua, hubiéramos tenido 2 o 3 metros más de agua, lo cual hubiera sido una trampa mortal para más de 200.000 bahienses a las cuales el agua le hubiera llegado. Hubiera sido algo terrorífico. Por eso digo, la necesidad imperiosa de realizar esto. Y parece mentira que en un país donde tenemos 3 veces más de población que la que había entre 1949 y 1952 que se hizo esa obra, donde se pagaba un 10% de los impuestos que se paga ahora, con tecnología, con maquinarias, se esté hablando de una obra que puede llevar muchísimos años, cuando se pudo hacer en fin de la década del 50 o 40 y 50 del año pasado, en 3 años se hizo una obra monumental. Por eso digo, verdaderamente nos hemos resignado a cosas terribles. Y a lo que usted mencionaba, que es antes de la inundación, Bahía Blanca tiene caminos viales en pésimo estado y tiene las rutas nacionales y provinciales alrededor de nuestra ciudad, una ciudad que es puerto y pasada hacia el sur argentino, que tiene el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, por lo cual el flujo de tránsito es importante, tiene todas las rutas nacionales y provinciales destruidas. La verdad, pareciera que hubiéramos atrasado 200 años. Andrés, usted habló de abandono de Nación y también de la provincia. ¿Esto cómo se refleja? ¿Cuál fue la respuesta? Porque desde Nación le dicen no hay plata. Y en la provincia, ¿qué les dicen? Hacemos esfuerzo y no alcanza. ¿Cómo es esa relación, esa ida y vuelta? Y bueno, esto es un poco lo que está pasando y da la sensación que los bahienses, a los cuales yo le estoy inmensamente agradecido que me hayan acompañado, los que me acompañaron con su voto para hacer esta proeza de colar una tercera fuerza y ser diputado provincial, pero digo, da la impresión de que miramos la televisión y tenemos que elegir entre Boca y River, y algo, digamos, y que estamos eligiendo cosas que no nos afectan a los bahienses, y esa pelea entre nación y provincia a nosotros nos ha hecho mucho daño, nos hace daño porque no hemos tenido obras importantes, porque no hemos tenido las ayudas necesarias respecto de las tragedias. La provincia, hay que decirlo, yo obviamente tengo una diferencia profunda con el modelo de gestión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay que decirlo que intentó estar presente. El gobierno nacional no solo no estuvo presente en las 2 tragedias, en la segunda, en la inundación, algo sí, en la primera absolutamente nada, pero sino que hasta en lo gestual, es decir, la sensación, arréglense ustedes como puedan. Mientras tanto, tanto nación como provincia se llevan de nuestra ciudad y de nuestro distrito impuestos importantes, porque aquí, tal vez muchos no lo sepan, no solo hay una actividad económica muy importante, productiva muy importante, aquí reside el polo industrial más importante de Sudamérica, el polo, petroquímico más importante de Sudamérica, me corrijo, y eso genera enorme cantidad de divisas al país y enorme cantidad de impuestos a la provincia de Buenos Aires y a la nación que no vuelven ni en obras ni en servicios, con lo cual esto es así. Nosotros tenemos un estado de abandono importante, por lo cual cuesta entender muchas veces el sentido del voto, pero reitero, me da la impresión de que todavía la sociedad está imbuida en esta falsa pelea que nos tiene metidos el kirchnerismo y la Libertad Avanza, que no le sirve a la Argentina y que no le sirve a la provincia de Buenos Aires, y a los bahienses no le ha servido. Piense usted que la pelea entre el gobernador y el presidente por cuestiones electorales privó a Bahía Blanca de la mayor inversión de la historia argentina, que era la planta de gas natural licuado, que iba a generar 8.000 puestos de trabajo directo, 20.000 puestos de trabajo indirecto, que iba a generar divisas y movimiento económico alrededor en forma extraordinaria, que le iba a generar al país el ingreso de dólares por la matriz energética como nunca había ocurrido, cuando los dólares, la falta de dólares, ha sido el talón de Aquiles de todos los planes económicos desde 1930 hasta la fecha. Todos los planes económicos han caído falta de dólares. Y esto no solo fue una pelea entre ellos que privó a Bahía Blanca o a la provincia de Buenos Aires. Ahora se cayó esa inversión. ¿Y por qué se cae?
Bueno, porque ningún inversor va, ni empresa, ni grupo serio va a venir a enterrar 30.000 a 50.000 millones de dólares en un país donde el nivel de decisión geoestratégica para inversiones de mediano y largo plazo se van a dirimir con este nivel de superficialidad y con este nivel de solamente un pensamiento electoral de corto plazo. Sí, Andrés, cuando hay tanta soberbia en los anuncios, porque me parece que esta cuestión que usted hacía referencia era por el famoso RIGI, que no se quiso adherir la provincia de Buenos Aires por esta disputa política, esto es así. Bueno, un gobierno que no tiene sensibilidad, que no tiene empatía, hablemos del Garrahan, hablemos de la discapacidad, y que tiene actitudes soberbia en cada uno de sus discursos, más allá del lenguaje para mí no adecuado, pero bueno, cada uno habla como cree conveniente, y más alguien que es presidente me parece que tiene que ser un poco más inteligente que el común de los ciudadanos y saber qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. ¿Y qué se puede esperar entonces? Bueno, por eso digo que no así el país no sale adelante. Nosotros sí tenemos en claro que había una necesidad de ordenar las cuentas fiscales, Sí. que había que racionalizar el gasto en el Estado, que había que inclusive eliminar áreas del Estado que no sirven para nada, mucho menos cuando el Estado es un Estado militante para un partido político, para una facción política. Sí. Eso estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en la necesidad de eliminar normas que restringían digamos, el libre funcionamiento, pero cuando digo libre funcionamiento, el funcionamiento normal de una economía que necesita inversión, que necesita producción, que necesita generar fuentes de trabajo. Todo esto estamos de acuerdo. Ahora, cuando vos, digamos, descalificás a aquellos que te pueden acompañar en estas cosas, pero los descalificás porque pensás distinto en muchas áreas, o porque decís, señores, sobre los sectores más vulnerables no puede recaer el peso del ajuste, o porque decís no se puede destratar al que piensa distinto, descalificar, agraviar, no solo ya a los ajenos, sino a la prensa, digamos, a dirigentes de su propio espacio o funcionarios de su propio espacio. De esta forma no se puede construir. Vos podés tener diferencias enormes como las tengo yo o las tenemos nosotros con el gobernador respecto de el concepto de una gestión provincial. Nosotros no creemos en una gestión provincial o un modelo de gestión provincial que solamente piensa en el interior para cobrarle impuestos y que después prioriza el gasto en el conurbano bonaerense. Bueno, pensamos distinto, pero no por eso no podemos sentarnos a ver cómo podemos generar algunas políticas de Estado que sean favorables a los habitantes. ¿Cómo es posible que semejante inundación y tragedia? Bahía Blanca tuvo dos temporales, o dos tragedias o dos catástrofes naturales que se llevaron la vida de 31 bahienses. Es terrible. Y no ha podido ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional sentarse a ver cómo viene a ayudar. La falta de empatía. Y esto que se haya naturalizado está desvirtuando el sentido de lo que debe ser un gobernante. Un gobernante tiene que estar presto a atender las soluciones de la gente, independientemente de las diferencias que uno tenga. Por eso me parece a mí muy, muy serio, y ha sido un cachetazo muy fuerte que le ha dado la sociedad al presidente, pero ojo, también tengo que advertirle al gobernador. El interior de la provincia de Buenos Aires también le mandó un mensaje muy fuerte al gobernador, porque cuando ve el resultado en el interior de la provincia de Buenos Aires, ha sido un resultado adverso para el gobernador. Con lo cual, también hay que escuchar el mensaje de las urnas del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, de este interior que se las viene arreglando hace mucho tiempo solo y que necesita que los gobiernos de la provincia de Buenos Aires también los acompañen. Andrés, ¿cuál sería su primer proyecto? Dijo de defender y de alguna manera plantear en la Cámara la problemática de la ciudad de Bahía Blanca. Pero ¿cuál sería su primer proyecto? Eliminar la BTV. En eso... Eliminar la... Sí, sí, no, ese es mi primer proyecto. Ajá, ¿eso por qué?
sencillo. En el mundo, cuando hubo problemas de tránsito, al igual que en la Argentina, primero se estudian las causas de accidentes. En el mundo y en Argentina, las causas de accidente son cerca del 90%, 85, 90, según puede variar, por fallas humanas. Entre un 10 y un 15% por problemas de infraestructura, es decir, infraestructura vial. Y entre el 1 y el 1,5% por fallas mecánicas. Y de las fallas mecánicas, la mayoría, o gran parte de ellas no tiene nada que ver con que si estabas apto o no apto para tener la BTV. Es decir, este es el dato. Entonces, claramente queda demostrado que lo primero que hay que atender en una política de seguridad vial seria es empezar con educación vial, en segundo lugar, con mayor control o rigor en los controles. En segundo lugar, mayor inversión de infraestructura. Es decir, que solamente el tema de controlar o cuidar los vehículos es algo que sería de última instancia. ¿Qué ocurre en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Lo único que funciona es la BTV. La BTV vos tenés que ir todos los años, pagar alrededor de 80.000 pesos por año, tenés que estar con cuidado de no olvidártela porque a vos te paran los controles, y si no tenés la oblea, van de multas entre 500 y 1.600.000 pesos. Es decir, eso funciona una barbaridad. Y eso no va a ninguna otra política que no sea llenarle los bolsillos a unos pocos. Con lo cual, nosotros decimos que hay que ir por otro lado. Le voy a dar otro ejemplo. Sí. En Bahía Blanca se estima, porque no hay datos oficiales, pero uno más o menos, hay estudios que lo han hecho, se recauda por BTV por año entre 7.000 y 8.000 millones de pesos por año. Imagínese, si usted viene a Bahía Blanca, va a encontrar las rutas destruidas, la 33, la 3, que son rutas nacionales, la 51 y la 51 y la 65, absolutamente destruidas, pero destruidas, hechas polvo. Después, si usted entra a Bahía Blanca, encuentra todas las calles rotas. Si usted va a hacer la BTV, no puede creer, es decir, el estado que está. Llegar a la BTV y que el auto no se te rompa es toda una odisea, es casi, diría, un chiste que esto pase. Con lo cual, ese dinero sería mucho mejor destinado justamente a infraestructura vial, que tanto hace falta. Por eso digo que tenemos las prioridades dadas vueltas, y acá, hoy la BTV no salva vidas, y le llena los bolsillos a unos pocos. Sí, usted dice cosas muy, pero muy ciertas, ¿no? Pero cuando hablamos de educación, en la Argentina es un problema que no se soluciona más allá de las intenciones en las escuelas, dar el tema de seguridad vial y todo lo demás, y después lo que usted mencionaba recién, ¿no? El tema de las rutas, la obra pública que ahora no está porque no hay plata, y en otro lugar quieren en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no sé si no puede o cuál es el problema, pero la situación de las rutas en la provincia de Buenos Aires, después si quiere hablamos de la nación también, son catastróficas, y todo ese problema llevaría no sé cuánto tiempo, o había que cambiar una decisión política, porque el Estado no está presente. Es como que al presidente no le importa la obra pública, quiere que la hagan los privados, pero ¿cómo se convence a los privados en un país que genera tanta incertidumbre? No, pero a ver, yo eso lo digo. A mi juicio, el Estado no está presente cuando el Estado dilapida los recursos en cuestiones que no son importantes. Y si vos podés decir que el Estado está presente para recaudar fondos y para pagar cosas que son superficiales o para malgastarlo. Mucho menos el Estado va a estar presente con alguien que dice que viene a destruir el Estado. Ese argumento de que lo van a hacer los privados es un discurso, tan superficial, y me animo a decir tan berreta, que yo a todos les hago una pregunta. La pregunta es, ¿quién va a hacer una ruta? Un privado, perfecto, lo va a hacer un privado. Ahora, ¿quién decide hacer una ruta? El Estado. Entonces, cuando vos te dicen que el Estado es corrupto por naturaleza propia, vos estás diciendo que no se puede hacer nada, porque una cosa es que vos digas, bueno, acá vamos a hacer con inversión privada. Listo, la hace con inversión privada. Ahora, la pregunta es, ¿quién decide hacer la ruta? ¿Quién te la da? ¿Y quién te la paga?
porque nadie va a ir a hacer una ruta o nadie va a hacer una cloaca si alguien no se la paga. Con lo cual, ese discurso fue un discurso, me parece que efectista, para que la gente entienda que sí va a parar la obra pública. Me parece que es hora de que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires empecemos a hablar en serio y empecemos a hacer las cosas como se tienen que hacer, con transparencia, con eficacia, cuidándole el mango a la gente, cuidando los recursos de los impuestos, que son muchos, Gustavo. Argentina construía escuelas, construía rutas, construyó ciudades, construyó ferrocarriles, cuando este país tenía poca gente y cuando este país prácticamente no cobraba o recaudaba pocos impuestos. ¿Por qué pasaba esto? Muy sencillo, porque se dedicaba el dinero de la gente a las cosas que había que hacer. Ahora, cuando vos tenés todo un entramado de malgasto público, lo que te va a ocurrir es justamente esto, que no haces obras de calidad, inversión de calidad. Y usted me preguntaba qué otras cosas nosotros tenemos que pelear, que no lo va a poder hacer un legislador, ni me animo a decir ni un bloque de legisladores, pero hay que empezar a pelear autonomías municipales y descentralización. Cuando te preguntan, ¿y a la gente por qué le importaría? Bueno, yo se lo explico con algo sencillo. Usted va a una escuela, como me tocó ir digamos, de recorrida en esta campaña, lo he hecho antes también. Va a una escuela que está inaugurada hace 8 años, pero que se inició hace 15 años, la obra. Pasaron 3 empresas. La escuela terminó costando el doble o el triple de lo que tenía que costar porque se decidió en La Plata, con empresas contratadas en La Plata, sin controles, sin verificación y obviamente con sobreprecio. Cuando termina la escuela, usted va, están destruidas, no tienen capa aisladora, los techos destruidos. Bueno, la descentralización es justamente para esto, para que haya control social de los recursos y de los gastos que se hacen, porque lo que se decide en La Plata y se ejecuta a 700 kilómetros no los controla nadie, no los cuida nadie y termina siendo un entramado de corrupción e ineficiencia. Sí, es cierto, nadie como los que viven en el lugar saben las necesidades y de qué manera atacarlas, eso es cierto, y coincidimos. Bueno, Andrés, le agradecemos su tiempo, seguramente más adelante volveremos a conversar. Hay muchos problemas, muchas propuestas y ojalá en algún momento se entienda que la solución debe ser estructural, no importa quién la inicie, quién la continúe y quién la inaugure, pero me parece que la provincia de Buenos Aires, muchos tienen deuda con ella y ojalá en algún momento se comience a pagar. Nuevamente le agradecemos el contacto, Andrés, y le mando un abrazo grandote. Bueno, gracias, un saludo a toda la audiencia y a disposición. Muchas gracias. Andrés de Leo, diputado electo de Somos Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires por la ciudad de Bahía Blanca,